Me llamo Ana María Villalonga y soy profesora de Literatura Catalana del Departamento de Literatura Catalana de la Universidad de Barcelona. Hoy estoy aquí para hablaros para Filbook, que por cierto es una página web preciosa, que su nombre ya me gusta mucho, porque cuando habla de sentimientos hacia la lectura ya lo dice todo, y bien, me ha gustado muchísimo. Pues bien, estoy aquí para hablaros de la inconveniencia de utilizar el término decadencia para referirnos a la literatura catalana de la Edad Moderna. La Edad Moderna son los siglos XVI, XVII y XVIII y que corresponden al Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. Este término decadencia es un término que proviene del siglo XVIII. Los estudiosos del XVIII pensaron que la literatura catalana había sufrido un retroceso en relación a la literatura medieval por la injerencia, la presencia de la lengua castellana en nuestra sociedad, era cada vez más fuerte, sobre todo a partir de los decretos de Nueva Planta y de la instauración de la monarquía borbónica. En aquellos momentos, la literatura en castellano, es decir, la lengua castellana, se convirtió en la lengua de prestigio de la literatura. Pero esto no nos ha de hacer pensar que el catalán no se hablaba. De hecho, era la lengua que se hablaba en la calle. Y por otro lado, como demuestran los estudios, también era una lengua que se utilizaba para escribir, con la que se hacía literatura en catalán. De todos modos, quienes explotaron más la denominación de decadencia no fueron los estudiosos del XVIII, sino los hombres del modernismo catalán, a partir de la mitad del siglo XIX. Estos hombres se propusieron revivir una literatura catalana excelsa, una literatura catalana excelente, tomando como referencia la literatura medieval. Entonces, dejaron de lado estos 3 siglos, esta edad moderna, y consideraron que ellos habían de tomar como referencia la Edad Media, la literatura medieval, que la consideraban más esplendorosa. Por otro lado, interesadamente, cuando ellos decían decadencia, estaban dando más importancia a su proyecto, su objetivo que habían asumido. Pero fijaos bien, si aplicamos la lógica, no tiene mucho sentido. Solo con sentido común veremos que es así. De entrada, la literatura, cualquier arte, cualquier manifestación cultural, no nace de la nada, no se para y se pone en marcha otra vez, sino que es un continuum que relaciona todas las épocas. Y en unas tienen unas características y en otras épocas tienen otras características, pero nunca deja de funcionar. Todo es un continuum que está ligado a una época detrás de otra. No podemos explicar este resurgimiento del siglo XIX, no se puede explicar saltando sin ton ni son por encima de 3 siglos de nuestra cultura. 3 siglos es mucho tiempo. Lógicamente, sin estos 3 siglos, el modernismo catalán no hubiera existido. Y los estudios demuestran que en estos 3 siglos se sembraron, se pusieron muchas de las bases de lo que luego sería el modernismo catalán. Pero es que además, como os decía, hay una serie de razones de sentido común. Fijaos, cualquier concepto, cualquier objeto del mundo que se tilda o que se califica de decadente es porque se hace desde el punto de vista de comparación con otro. Una cosa solo es decadente cuando se compara con otra que consideramos que no lo es. Entonces, cada periodo, lo que hemos de pensar es que tiene sus características propias y nosotros, como estudiosos, nos hemos de dedicar a estudiarlas, a analizarlas, a exponerlas, conocerlas, no a juzgarlas con adjetivos negativos o con adjetivos peyorativos. Además, fijaos qué contradicción. Estaríamos diciendo decadente, estaríamos juzgando negativamente a los autores que precisamente tuvieron la voluntad de continuar escribiendo en catalán en aquellos momentos.
Sería una contradicción y bastante injusto. Pero además no parece pertinente utilizar un término negativo, nosotros mismos, para hablar de nuestra propia literatura. No hay nadie que lo haga. ¿Os imagináis un italiano, un francés, un inglés, un alemán, un español hablando mal de una parte de su herencia cultural? No nos lo podemos imaginar porque nunca lo han hecho. No veo por qué nosotros hemos de hacerlo entonces. Evidentemente, no todas las épocas son igual de esplendorosas, pero es que en otras literaturas también pasa lo mismo. En literatura castellana, a finales del siglo XVI y XVII, el siglo de oro, es una literatura magnífica. Después, el siglo XVIII castellano tampoco tiene ese nivel, baja de nivel. En cambio, nunca en literatura catalana, castellana, tilden este periodo de decadente. Simplemente se estudia tal como es y ya está. Y esto pasa en todos los países. Yo diría que todo esto demuestra que durante mucho tiempo hemos estado juzgando nuestra literatura de los siglos XVI, XVII y XVIII no desde un juicio imparcial, sino desde el prejuicio. Y no hay peor que juzgar partiendo de prejuicios. No hay nada peor que enfrentarnos al estudio y a la investigación, sobre todo en el mundo científico, enfrentarnos con unas ideas preconcebidas. Esto no se debe hacer nunca. ¿Qué ha pasado? Pues que esto, de una manera, ha pervertido la realidad y, por otro lado, ha perpetuado durante muchas décadas una serie de errores que se arrastraban. Pero, sobre todo, ha hecho que, al parecer, que era una literatura sin valor, ha hecho que la gente no se interesara en estudiarla. Y durante mucho tiempo ha sido la gran desconocida. Por suerte, esto en los últimos años, desde hace 30 años aproximadamente, todo esto ha ido disminuyendo. El interés de los estudiosos por la literatura de este periodo ha ido a más. Y precisamente al ir a más, han ido surgiendo autores y obras y se han ido haciendo descubrimientos que nos indican que si ya no nos parecía bien hablar de decadencia por todos esos motivos, es que tampoco tiene razón de ser, porque sí hay muchos autores y obras suficientemente interesantes en este periodo. Por todo ello, yo diría que mentalmente hemos de intentar erradicar totalmente esta nomenclatura de nuestra cabeza. Y saber que cada periodo de nuestra historia, de nuestra cultura, simplemente tenemos la obligación de investigar, exhumarlo, analizarlo, darlo a conocer, editar los textos y exponer lo que es. Por tanto, el término decadencia, para terminar, yo diría que es poco pertinente, es un término inexacto y es un término injusto. Un término lleno de prejuicios que no corresponde a ninguna terminología del lenguaje literario, no quiere decir nada, no es terminología filológica y además ha estado mediatizado no por estudios reales, sino por condicionantes externos y prejuicios externos. Para acabar, os preguntaría una cosa. Lo liquidaremos y lo entenderéis muy bien. ¿Es que en los otros periodos de cualquier otra literatura no hay literatura mediocre? ¿Es que en todas las épocas no hay obras excelentes, unas de gran nivel y otras que no lo son tanto? Pues con eso lo mismo sucede en nuestra época moderna. Obras excelentes y otras que no lo son tanto. Simplemente hay que respetar lo que nuestra historia nos ha legado. Muchas gracias.